Bueno, aproximadamente en estos momentos el 80% de la energía que entra en el sistema y que luego transformamos, sea en las refinerías para hacer gasolina o sea en las plantas de electricidad para generar electricidad, aproximadamente el 80% son combustibles fósiles, repartido en torno a aproximadamente a un 40% petróleo y un 25-15% para gas y carbón. Sin los combustibles fósiles, nuestro nivel de vida no sería posible en los países industrializados y además con la actual, digamos, demografía, el mundo no podría estar viviendo al ritmo que vive actualmente. Somos el hombre del hidrocarburo. Yo diría que el sector crítico, que es el eslabón más débil del sistema energético, es el sector transporte. Transporte en todas sus modalidades, por tierra, mar y aire, civil y militar, por la sencilla razón de que el transporte depende hoy en día en un 94% de los derivados del petróleo. Así como hablamos muy a menudo pues, de energías renovables, otras fuentes de energía, estas fuentes de energía mayoritariamente nos sirven para producir electricidad. Y la electricidad, pensemos por ejemplo que en España es el 20 poco por ciento del consumo final de energía. El 50% es derivados del petróleo y es transporte. Y para el transporte, hoy por hoy, no tenemos un sustituto al petróleo, de la misma manera que para la electricidad tenemos múltiples alternativas de producirla. Habrá que ir electrificando el transporte porque no tenemos, como digo, alternativa. Para mí, el hidrocarburo, el combustible fósil crítico, el eslabón más débil de nuestro sistema energético es el binomio petróleo-transporte. Sí se encuentra escrito en los informes de la OCDE, concretamente en el World Energy Outlook, que es la publicación, digamos, bandera de los países industrializados de la OCDE, está pagado con nuestros impuestos, es que la producción en el futuro, a partir de 2005, de petróleo convencional, se mantendrá en el mejor de los casos plana, no volverá a incrementarse, no volverá a alcanzar los niveles de 2005. Y digo en el mejor de los casos porque se mantendrá plana asumiendo que hacemos nuevos descubrimientos en el Ártico, por ejemplo, a grandes profundidades, y que pondremos en producción una serie de campos que están descubiertos y que hasta ahora, por motivos económicos, geopolíticos, como puede ser Irak, etcétera, pues no habíamos hecho. Es decir, las proyecciones y la historia registran este hecho. Hemos llegado al techo de la producción de petróleo convencional y esto es un hecho reconocido, digamos, por los organismos internacionales de los países industrializados. Desde luego, lo que está pasando es que el ritmo de petróleo que se va descubriendo cada año no compensa, digamos, ni la caída de la producción de los campos antiguos, lo que se denomina el declive de la producción, ni el incremento del consumo. Se puede aplicar el modelo de Hoover a cualquier tipo de recurso energético primario. El problema que tenemos con el modelo de Hoover es, de alguna manera, la forma que puede tener esa curva. Si es una curva con un pico muy agudo, o vamos a estar hablando de una meseta, o vamos a hablar de una sola cumbre, o dos o tres cumbres. Es decir, el modelo en sí, de que la producción crece rápido al principio, se estanca y después declina, es obvia que se puede aplicar. Lo que no sabemos y lo que tendríamos que huir es de intentar buscar una forma geométrica fija para cada tipo de combustible, porque eso depende de múltiples factores que son a veces difíciles de modelizar. Intentar mantener artificialmente, digamos, la producción natural mediante técnicas que se denominan de recuperación asistida, de alguna manera estimular el yacimiento para que se compense la caída de presión natural, lo que se va a hacer es que posteriormente pues el declive puede ser más rápido.
Existe una confusión interesada, yo creo, como existe en el lenguaje en general para cuestiones políticas y cuestiones cotidianas, en confundir recursos con reservas. A veces es ignorancia, no es interesada, pero los recursos son estimaciones basadas en una serie de hipótesis que no están comprobadas. Son, por ejemplo, hablo de recursos de petróleo, hablo de recursos de shale gas, hablo de recursos de carbón, y son estimaciones que no están basadas, por ejemplo, en un sondeo y en pruebas de producción. Reservas es cuando he confirmado mediante un sondeo, no únicamente mediante sísmica u otras técnicas, sino mediante un sondeo y unas pruebas de producción, que allí existe realmente una determinada materia prima. Por lo tanto, reservas es algo que ya tiene un valor porque se ha comprobado un valor económico, y recursos es una suposición. Por lo tanto, tendríamos que diferenciar claramente cuando utilizamos un término u otro. Pero es que incluso dentro de reservas, yo puedo hablar de estas materias primas, cantidades de unos volúmenes comprobados técnicamente, puedo hablar de reservas probadas, que son aquellas que tienen un 90% de probabilidad de que van a poder ser comercializadas, extraídas y comercializadas con la tecnología de hoy en día y a los precios de hoy en día, de las que ya vamos a llamar reservas probables, que tienen solo un 50% de probabilidad, y reservas posibles que tienen un 10%. Es decir, no solo tendríamos que diferenciar recursos de reservas, sino que cuando se habla de reservas tendríamos que decir de qué reservas me está usted hablando. ¿De probadas, de probables o de posibles? Y esto muchas veces tampoco se aclara. Ocurre que muchas empresas petroleras que no cotizan en bolsa, como son las grandes compañías estatales, como no tienen que pasar ninguna auditoría externa, pues lo que te están declarando son sus reservas probables, el 50%. Entonces, realmente existe una gran confusión en torno a esta terminología, y si fuéramos estrictos y quisiéramos ser, realmente rigurosos, tendríamos que pedir aclaraciones sobre qué se nos está hablando. No podemos confundir recursos con reservas, y tendríamos que saber de qué tipo de reservas se nos está hablando. Existe una razón muy sencilla. Las compañías petroleras que cotizan en Bolsa de Nueva York están sujetas a auditorías externas, que aunque podemos también desconfiar de las auditorías externas, pero como mínimo sus declaraciones de reservas están circunscritas a reservas probadas. Las compañías estatales, que representan el 80% de las reservas mundiales, no tienen ningún tipo de auditoría externa independiente. Su valor, el valor de estas reservas que ellos declaren, les va a significar algo importante de cara, por ejemplo, en el caso de la OPEP, a cómo se reparten las cuotas. Si se quieren pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional u otros organismos, pues como garantía voy a poner las reservas. Por lo tanto, en muchos casos, sin auditorías externas y sin controles, podemos tener la sospecha de que se utilizan las cifras de reservas con una confusión semántica adecuada, como, digamos, un elemento especulativo más. Un informe de junio de 2013 de la Agencia Internacional de la Energía, OCDE, la pregunta que nos estamos haciendo es cómo pasar los recursos, que es algo hipotético, a las reservas, que es algo que tiene un valor económico. Esta es la cuestión. No deberíamos confundir nunca ambos términos, recursos y reservas. Lo que nos interesa es ir pasando los recursos, concretándolos en formas de reservas, en forma de reservas probadas. Normalmente hay otro, truco semántico en energía y concretamente en combustibles fósiles. Medimos la producción en barriles. Barriles es una unidad de volumen, no es una unidad energética. Por supuesto, entenderán que no vale lo mismo un barril, aunque sean los 159 litros, extraído de un campo de petróleo que está a 4 kilómetros de profundidad en Arabia Saudita, que un barril, que siguen siendo 159 litros, extraído a 10 kilómetros de profundidad en el Golfo de México.
porque para extraer el barril a 4 kilómetros yo tengo que invertir menos energía que para extraerlo a 10 kilómetros. El valor energético de un barril en Arabia Saudita, si yo le resto al que me producirá lo que he invertido, es mucho mayor que el del barril del Golfo de México. Esto es la tasa de retorno energético, es energía neta. De la misma, el mismo volumen, descontando la energía que yo he invertido en el proceso de producción, cuál es la energía neta que queda. Y efectivamente nos damos cuenta que seguimos midiendo en unidades de volumen en vez de hablar de energía neta. Y en el futuro, como vamos cada vez a zonas más profundas, zonas de fronteras, porque el petróleo fácil y barato y el gas fácil y barato ya se ha extraído, tendríamos que hablar en términos de energía neta, de tasa de retorno energético. Por debajo de una tasa determinada, ese barril no va a ser una fuente de energía, va a ser un sumidero, porque voy a necesitar más energía para extraerlo de la que voy a obtener utilizándolo después. Es un concepto importante y de nuevo nos habla de la contabilidad creativa que hay en el campo, digamos, general de la industria. Se utilizan unidades que no se tendrían que utilizar. Una unidad de volumen, un barril, o un pie cúbico de gas, no me informa de la cantidad de energía neta que tengo allá una vez descontado la energía invertida en el proceso de producción. ¿Qué nos dice la Agencia Internacional de la Energía? ¿Qué nos dice, digamos, el asesor en materia energética de los países industrializados? Pues nos dice tranquilamente, y eso pasa desapercibido si no lo sabes leer un poco entre líneas, que vamos a necesitar una nueva capacidad de producción, de extracción, no de lo que tenemos de reservas en el subsuelo, sino de barriles listos para el consumo. Vamos a necesitar 4 nuevas Arabias Sauditas. Arabia Saudita es el principal productor mundial con 10 millones de barriles diarios, se le está acercando Estados Unidos muy rápidamente. Pues bien, vamos a necesitar 4 nuevas Arabias Sauditas en los próximos 8 años. En el 2020 son 7 años. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque la demanda está creciendo de petróleo. Pensemos las economías emergentes, un dato: China hay 20 vehículos de pasajeros cada 1000 habitantes, en Europa hay 650, en Estados Unidos hay 700. Simplemente con su desarrollo económico, la demanda de petróleo para el transporte, que es el principal uso, no va a bajar. Por lo tanto, tenemos un crecimiento de la demanda. Pero es que al mismo tiempo, los campos actualmente en producción tienen un ritmo de caída de la producción porque son viejos. Cuando envejecemos no producimos al mismo ritmo que cuando somos jóvenes, una caída de producción del 7% anual. Entonces, la brecha que se abre entre crecimiento de la demanda y caída de los campos que tenemos actualmente en producción hace que en 2020 este desfase sea de 40 millones de barriles diarios. Son 4 nuevas Arabias Sauditas en 2020. No nos tiene que preocupar si el petróleo se acaba, si no se acaba, etc. Lo que nos tiene que preocupar es: ¿llegará la industria del petróleo a tiempo para cubrir este gap, este agujero entre oferta y demanda, estas 4 nuevas Arabias Sauditas? Y si es capaz, ¿a qué precio? Porque pudiera ser que fuera capaz de hacerlo, pero eso requerirá unas inversiones muy grandes, quiere decir un encarecimiento, quiere decir, aunque sea capaz de hacerlo, ¿podremos comprarlo sin entrar en una crisis económica? Por lo tanto, la pregunta que nos debemos formular no es tanto cuándo se acabará el petróleo, cuándo se acabará el gas, cuándo se acabará el carbón, sino cuánto tendremos que producir para cubrir el desfase entre oferta y demanda, y si llegaremos a tiempo y bajo qué condiciones económicas. Es una pregunta mucho más concreta
que no es tanto de poner valores absolutos a un agotamiento físico, sino que tiene en cuenta pues toda otra serie de condicionantes que son los factores que no son geológicos, que están en la superficie, factores económicos, factores geopolíticos, toda otra serie de factores. Llegaremos a tiempo, y si llegamos a tiempo, ¿a qué precio? Cuando nos fijamos en estos informes, paulatinamente lo que estamos observando es que la demanda, la curva de demanda, por ejemplo, de petróleo, año tras año está bajando. En vez de decirnos de golpe, no va a haber suficiente para este ritmo, lo que se nos hace es, diciendo que es a través de la eficiencia, diciendo que es a través del ahorro, la curva de la demanda está bajando. Lo cual es una manera de decir, no voy a poder serviros todo el petróleo que queráis consumir. Y yo creo que lo que nos vamos a encontrar en el futuro es que poco a poco la realidad económica, como está pasando en España, como está pasando en los países de la OCDE, el precio del petróleo está reduciendo notablemente el consumo. Y yo creo que esta reducción del consumo va a estirar la meseta de producción durante un cierto tiempo, y la palabra clave en estos momentos para los estados es resiliencia. Enfrente de esta situación de estrés, de una oferta y demanda demasiado, digamos, ajustadas, de precios altos, el que saldrá ganando es el que tenga capacidad de resistir más condiciones adversas. Y eso puede explicar, por ejemplo, que Estados Unidos esté utilizando el petróleo no convencional, el shale oil, para crearse un cojín que le va a permitir durante 10 años como mínimo hacer frente a esta situación complicada que, por ejemplo, Europa y otros países del mundo pues les va a costar mucho más, digamos, de adaptarse. ¿Estamos a tiempo? Depende cómo utilicemos ese tiempo. Yo creo que sencillamente no estamos teniendo políticas a medio o largo plazo para prever, digamos, esta situación de conflicto en torno al transporte, al binomio petróleo-transporte. Hay un símil que yo creo que lo tenemos que tener presente, o sea, para los recursos naturales, no solo hidrocarburos, tenemos que tener en mente una pirámide. La base de la pirámide se ensancha a medida que descendemos, y vamos a tomar esa base a diferentes niveles como la cantidad de recursos que tenemos. Entonces, a medida que descendemos en la pirámide, se nos amplía la base de recursos, tenemos más recursos. Lo que pasa es que a medida que descendemos en la pirámide, aunque aumentan los recursos, estos recursos están más dispersos, están menos concentrados, son de peor calidad. Por lo tanto, voy a tener que invertir más energía para extraerlos, la tasa de retorno energético va a ser menor, va a ser más caro extraerlos, por lo tanto, el rendimiento económico va a ser menor, y además medioambientalmente voy a tener que tratar mucha más cantidad de ganga para extraer lo que realmente me interesa, es decir, el impacto medioambiental va a ser mayor. ¿Qué estamos haciendo? Hemos consumido los recursos que estaban en la cima de la pirámide, que eran concentrados, baratos y de menor impacto ambiental. Del árbol de las cerezas siempre cogemos las que están más abajo y las más bonitas, las más maduras, y dejamos para el final lo más complicado. Pues ahora estamos subiéndonos al árbol para coger lo que ha quedado, es decir, estamos descendiendo en la pirámide. Y los no convencionales es un peldaño más abajo. Hay una cantidad de recursos, que no de reservas, no convencionales enorme, mucho mayor que lo de los recursos y reservas convencionales que hemos explotado. Ahora, la cuestión que nos debemos plantearnos es cuáles serán las tasas de retorno energético. No hay cifras concretas. La industria va mucho más deprisa que el conocimiento científico. Esto es una cuestión que nos desespera particularmente a los científicos. Un programa de análisis científico se prolonga más en el tiempo que tarda en perforarse un pozo nuevo, que por cierto en Estados Unidos se está perforando cada 20 horas ya, en el caso del shale gas. Estamos
descendiendo en esta pirámide, tenemos muchas incógnitas, no sabemos responder a muchas cuestiones, pero lo que sí sabemos es que en términos generales los costes medioambientales, económicos y de tasa de retorno energético son muchísimos más desfavorables que lo que hemos tenido hasta la fecha con los recursos convencionales. Es metano enjaulado en estructuras clatráticas, por eso ya hablo de enjaulado de agua. Es decir, son metano enjaulado en hielo. La enorme capacidad, digamos, potencial de estas estructuras es que estas jaulas de hielo contienen, para un mismo volumen, 64 veces más metano, porque está comprimido, que el que hay en un volumen equivalente de un yacimiento convencional de gas. Si liberamos todo el metano acumulado en esos compuestos, no tendríamos que hablar, digamos, ningún tipo de limitación energética por lo que hace a los recursos, de nuevo, de gas. Se está empezando a trabajar en este escalón. ¿Qué tasa de retorno energético tendrá? Pues seguramente menor que la del shale gas. Impacto ambiental puede ser terrible si se nos escapa ese metano a la atmósfera para el cambio climático. El precio pues será muy alto. Pero, de nuevo, el símil de la pirámide. Imagínense el descenso de esta pirámide, que es como un viaje a la nueva frontera, es más allá de los límites. Y si quieren seguir pensando, piensen, de alguna manera, la carrera espacial está formulada también para la búsqueda de recursos, hidrocarburos en el sistema solar, pues tenemos mucho, tenemos océanos de metano en Titán, etc. La pirámide de los recursos es enorme. El problema es nuestra capacidad para ir descendiendo en esta pirámide sin, digamos, pagar un precio que nos lleve pues a la catástrofe. La energía nuclear necesita de planificaciones de Estado. Necesita que, como mínimo, durante el tiempo de vida de esa central nuclear, pues no exista el riesgo de que cualquier accidente que pase en otra parte del mundo o cualquier cambio de política de un gobierno comporte que se cierre esta nuclear, porque la inversión que se necesita para una nuclear es muy elevada al principio y se tiene que recuperar a lo largo de un periodo de tiempo largo. Si no es el Estado el que se involucra, por razones que muchas veces van más allá del uso civil, en un programa nuclear, la industria privada y las compañías aseguradoras difícilmente van a tomar el riesgo de invertir en algo que requiere de un periodo de retorno muy largo, dado que vivimos en un mundo acelerado en el cual, digamos, los compromisos, las situaciones evolucionan muy rápidamente. Yo diría que este es el principal reto que afronta la energía nuclear. No es tanto el del tratamiento de residuos, ni el de convencer a la población, que también, ni, digamos, la seguridad. Es una cuestión pura y simplemente de que la industria, los ciclos económicos funcionan hoy en día en el libre mercado a unos plazos mucho más pequeños de lo que la industria nuclear necesita para asegurarse, digamos, la amortización y lograr unos beneficios sustanciosos. Yo creo sinceramente que esperamos para los próximos 20 años 3.000 millones de nueva clase media. Los recursos para mantener al nivel actual de consumo este incremento pues van a chocar con los límites del planeta a muchos niveles, en agua, en pesca, en metales, en hidrocarburos. Por lo tanto, creo que es irreal plantearse que vamos a poder mantener el actual modelo de crecimiento económico exponencial e ilimitado para siempre. Las curvas exponenciales son terribles, las estamos viviendo
en muchos aspectos en estos momentos, posibilitadas por los combustibles fósiles, particularmente desde hace 50 años, no más, también en las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pero las curvas exponenciales acaban abruptamente, y yo creo que lo que tendríamos que ser es lo suficientemente inteligentes para transformar estas curvas de crecimiento exponencial, estos palos de hockey, en unas curvas más manejables y más moldeables. A mí me gusta hablar, más que de decrecimiento, de sustituir el crecimiento cuantitativo por un crecimiento cualitativo. Es decir, de formularnos antes de adoptar como un dogma de fe el hecho de que el crecimiento cuantitativo, demográfico, económico, es el modelo, es el objetivo. Plantearme la cuestión filosófica es hasta cuándo quiero crecer y para qué quiero crecer. ¿Puedo sustituir la cantidad por una calidad? ¿Hasta qué punto nos podemos dar por satisfechos con la calidad de vida que tenemos o necesitamos, seguir creciendo de una manera insostenible? Yo creo que este es un debate que la realidad nos va a imponer. No lo vamos a hacer de buen grado, porque el ser humano aspira, a vivir lo mejor posible a corto plazo, sin pensar en generaciones futuras, sin pensar en lo que básicamente constituye la sostenibilidad. Pero los límites se nos van a aparecer de forma brusca y tarde o temprano, le llamemos como le llamemos de crecimiento o le llamemos crecimiento cualitativo en vez de cuantitativo, este debate está servido porque realmente el planeta no va a dar para más. Posiblemente el nivel de vida soportable antes de que se nos dispare para arriba el consumo energético, pues era hasta los años 50, 60, era un lento despegue, pero en cualquier caso el punto de inflexión del despegue a la curva exponencial se produce alrededor de los años 50, en que la población mundial era la mitad de lo que es actualmente. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta salvedad, pues estamos hablando de esto, estamos hablando de que a lo mejor nos tendríamos que aspirar a vivir pues como vivíamos los países industrializados a mitad del siglo pasado o un poco antes, teniendo en cuenta el factor demográfico que le comentaba, pero todo esto son suposiciones, naturalmente.